temprana, alcanzamos a ver los cambios en el primer mes. Entonces aplicamos este antimetabolito en una forma subconjuntival. Lo utilizamos de 0,1 a 0,2 mililitros en dosis semanales. Y generalmente ponemos 3 4 dosis, e incluso podemos llegar a poner 6 a 7 dosis, dependiendo de cómo vayamos viendo la respuesta del paciente. Sabemos que también el 5FU puede llegar a tener algunos efectos adversos, pero hasta la fecha se ha demostrado que ha sido seguro la aplicación así intralesional y la forma, digamos que el efecto que está dándonos el 5-fluorouracilo es este efecto de inhibición de la síntesis de fibroblastos. Lo consideramos como un modulador de la cicatrización. Entonces, actúa como un antifibrótico y anticicatrizal. Entonces, nos va a llevar a una disminución de la tasa de recurrencias y incluso se ha demostrado que puede llegar a tener regresión del tejido fibrovascular cuando se llega a aplicar en las fases tempranas de la recurrencia. La forma de aplicarlo, pues obviamente es sencilla, se puede aplicar en lámpara de hendidura y lo hacemos como aplicaríamos cualquier otra inyección subconjuntival, como puede ser de dexametasona, como puede ser de algún esteroide, igual aplicamos este medicamento. Los criterios para el inicio del 5-fluorouracilo están descritos en algunos artículos, como este que les puse aquí. Cuando vemos ya un aumento de vascularización de conjuntiva en el sitio de la lesión original del terigión, un engrosamiento o documentación de progresión con poca respuesta a esteroides, entonces ya es cuando ponemos nuestra primera dosis subconjuntival. Y les digo, puede ser desde el primer mes, o sea, podemos ponerlo cuando ya tiene datos de recurrencia temprana, y generalmente cuando lo iniciamos temprano es cuando tenemos mejores resultados. Y los criterios que vamos a tomar en cuenta como de respuesta es cuando ya vemos una disminución de la inyección de los vasos, un aplanamiento de la lesión o incluso puede llegar a aumentar su transparencia, su translucencia más bien. Y cuando vemos que ya después de la última inyección, digamos que ponemos y damos seguimiento a 3 semanas, si vemos que ya no está avanzando el terigión con un seguimiento fotográfico, también es un criterio de buena respuesta. Y estos criterios están basados en este estudio que les puse acá, que se tomaron en cuenta 15 ojos que se les pusieron una media de 3 inyecciones. Lo que les comentaba, se pueden utilizar desde 1 hasta 8, y en el 93% de ellos tuvieron criterios de respuesta. Entonces, digo, es una serie a lo mejor no tan grande, pero sí se ha visto su efectividad. Nosotros acá en el hospital acá en APEC, lo utilizamos bastante frecuente con los terigiones con datos de recurrencia temprana y estamos formando apenas la casuística, estamos llenando las bases de datos, pues, pero hasta ahora la verdad es que hemos tenido una muy, muy buena respuesta con ellos y es muy bien tolerado, no hemos tenido efectos adversos hasta ahora más allá de irritación conjuntival, si acaso algún paciente con sensación de cuerpo extraño, pero no hemos visto hasta ahora en los 2 años que llevamos de seguimiento de los pacientes que estamos utilizando, no hemos visto algún efecto adverso grave. Otros estudios que han reportado también la comparación con la triamcinolona subconjuntival han demostrado que el 5-fluorouracilo, como podemos ver aquí en esta gráfica de la derecha de supervivencia, que ha retrasado el tiempo de la recurrencia también comparado contra la triamcinolona y contra los controles. Entonces, comparado también contra la mitomicina C, pues tiene menor toxicidad vascular y epitelial, es más barato también, entonces es más costo efectivo y se ha reportado una menor tasa de adelgazamiento corneal y escleral comparado con la mitomicina. Entonces, creo que es una muy buena opción que podemos empezar a utilizar más frecuentemente ya. Y el tratamiento quirúrgico, pues ya nada más para ir describiendo un poquito más las técnicas y cuáles son las mejores, cuál es la que deberíamos de usar en qué situaciones. Ahorita les voy a comentar cada una de ellas. Pero sabemos que la cirugía de terigión se ha descrito desde 1855, cuando se empezaba a realizar solamente con transposiciones de la cabeza de terigión, donde se realizaba un arrancamiento y la cabeza se movía hacia el limbo y esa era la cirugía. En 1872 el doctor Artle describió la técnica de injerto conjuntival cuando empezó a cubrir los defectos epigulvares y esto ya se asoció a una menor tasa de recurrencias.
La anestesia que vamos a utilizar durante la cirugía puede ser local, retrovulvar o infiltrativa en conjuntiva o subtenoniana. Generalmente no utilizamos anestesia general a menos de que sea necesario por alguna condición especial del paciente, pero es una cirugía que se puede realizar con anestesia, solamente con sedación o con anestesia local. Las indicaciones quirúrgicas, pues es lo que hablábamos hace rato, que puede ser cualquier inflamación crónica que no mejora con tratamiento médico, cuando ya tenemos restricción de los movimientos extraoculares o por motivo estético del paciente, cuando son terigiones atípicos que nos pueden llevar a sospechar de lesiones neoplásicas, también es importante que se haga la resección. Y cuando llegamos a tener alguna disminución de la agudeza visual, como les comentaba, ya que sea por irregularidad corneal o por involucro del eje visual. Todas estas son indicaciones quirúrgicas. Entonces, eh, mientras también si el paciente pues ya lo desea retirar porque ya le está molestando, las molestias de superficie son muy, muy constantes, pues también debemos de abordarlo. Entonces, estas son algunas de las cirugías, de las técnicas quirúrgicas que utilizamos, o de las que se han descrito más bien. Dentro de ellas, pues vemos que la esclera desnuda tiene una tasa de recurrencia del 80%, es extremadamente alto y no debería de utilizarse para nada. La verdad es que ya es una técnica que es completamente en desuso. La otra es el cierre directo, que esta pues sí es todavía bastante usada, eh, pero aún así tiene tasas de recurrencia bastante altas, desde el 45 al 70%, entonces no es lo ideal. Los injertos de tejido, ya sea autoinjerto de conjuntiva o injertos de membrana amniótica, son mejores, ya que tienen las menores tasas de recurrencia. El autoinjerto es el ideal, ya que la recurrencia se describe desde 2 a 20% y en otras series desde el 1 hasta el 40%. Entonces, esa es como la ideal. La membrana amniótica llega a tener un poco más de recurrencias, del 15 al 27%. Y la técnica Perfect, que es la que hasta la fecha se describe con la menor tasa de recurrencia, pero es un poco más invasiva, es más extensa la resección. Ahorita vamos a ver los ejemplos de ella. Perdón. La técnica de autoinjerto hasta ahora es considerada el estándar de oro, como les decía. Debe de realizarse primero midiendo el defecto y después tomando un injerto con las mismas mediciones de lo que se midió donde se resecó el terigión, de preferencia en la conjuntiva superatemporal o superior, ya que es donde encontramos mayores palizadas y pues vamos a tener mayor población de células madre. Entonces, siempre es importante mantener esta orientación de limbo-limbo y obviamente siempre el epitelio por arriba. Y lo que les comentaba, se puede fijar con las suturas de Vicryl o se puede también con el adhesivo tisular, como lo mencionamos. Entonces, este es un video de cómo lo hacemos. Primero medimos el área antes de infiltrar con lidocaína, con epinefrina. Podemos medir la base del terigión para saber dónde vamos a hacer nuestra resección. Se puede poner una rienda o podemos hacerlo directamente así, no es necesario poner las riendas. Hacemos la resección de la base o podemos hacer también el arrancamiento primero. Generalmente lo que nosotros hacemos más es hacerlo de esta forma, cortar primero la base y después hacer el retiro de la cabeza. A mí la verdad es que me gusta más hacer o sea, no hacer como este tipo de queratectomía directamente con el crescendo o con la espátula, sino que hacerlo por arrancamiento. Generalmente se puede liberar bastante bien la cabeza. Y después lo que vimos ahorita fue el retiro de toda la tenón que está en el borde de la conjuntiva. Y lo que están haciendo ahorita pues es esta regularización de la superficie corneal con nuestra fresa diamante, que nos va a ayudar a reducir la irregularidad corneal y tener un mejor resultado refractivo. Y también, pues, la remoción del tejido fibrótico que puede llegar a tener remanente sobre la córnea. Aquí lo que hicimos fue marcar el tamaño del defecto con la conjuntiva superior. Le hicimos la resección de ese injerto y ahora procedemos a fijarlo. Ponemos unos puntos cardinales, los primeros epiesclerales, que son hacia el limbo. Y después aquí estamos poniendo en el lecho pegamento tisular. Podemos ponerlo directamente sobre el limbo y después afrontar los bordes, o podemos directamente irnos a afrontar los bordes.
Las dos son buenas opciones. Obviamente, conforme vayamos viendo que tenemos experiencia utilizando estos adhesivos tisulares, vamos viendo o sea, que podemos utilizar las dos formas, ya sea cubriendo el lecho o solamente los bordes. Pero sí hay que asegurarse de que quede bien fijo, que no tenga nada de movilidad el injerto, porque si no, sí se puede perder. El injerto de membrana amniótica pues va a ser muy similar. Aquí hay dos opciones que vamos a tener principalmente: la membrana amniótica criopreservada y la liofilizada. Entonces, la membrana amniótica pues es un tejido avascular que proviene de la placenta y que se utiliza desde 1940, y nosotros lo utilizamos pues porque tenemos estos factores de crecimiento que van a ser los más propicios también para que se vaya regenerando la conjuntiva. La criopreservada y la liofilizada pues muchas veces es difícil tenerlas criopreservadas en todos los lugares donde laboramos, pero es la ideal. La criopreservada pues va a mantener de forma más, digamos, adecuada todo el tejido, y va a tener o sea, ya cuando lo utilizamos, por ejemplo, para cubrir defectos como es aquí en el terigión, o para otras cirugías como son trasplantes de células de limbo o en el manejo de quemaduras, por ejemplo, siempre es lo ideal utilizar la criopreservada. Es importante saber que si la vamos a utilizar se debe de extraer 15 minutos antes de la cirugía del congelador, y la liofilizada pues la podemos utilizar directamente como viene en el empaque. Estas vienen ya, ya vienen empaquetadas para su uso, y la podemos sacar directamente del empaque, colocarla sobre la superficie y proceder a suturarla. Eh, Aquí, pues, obviamente, cuando no tenemos una conjuntiva apta o ideal para realizar un autoinjerto, pues sí puede ser una opción. Por ejemplo, también si ya tenemos alguna alteración por alguna cirugía previa, o un paciente que va a requerir, por ejemplo, una cirugía de glaucoma, donde debemos de preservar la conjuntiva, pues, o sea, sí podría ser ideal utilizar una membrana amniótica. Pero siempre que vayamos a tener, o sea, que podamos utilizar un autoinjerto de conjuntiva, va a ser lo ideal también. Entonces, pues sí, eso es lo que les comentaba. O sea, también va a tener propiedades antiinflamatorias, va a promover el crecimiento epitelial, suprime el TGF-beta y la proliferación de fibroblastos, y por esto, pues también es una muy buena opción para tapar los defectos. Como vemos en este reporte, la utilización de la membrana amniótica va a tener una tasa de recurrencia medida desde el 2.6 al 42.3%, que es un poquito pues, más alta que el autoinjerto, pero pues es una buena opción cuando no podemos tener acceso a una conjuntiva viable para hacer esto. Ahora, la técnica Perfect, que es la que les comento que es la que menos recurrencia ha reportado, fue introducida apenas en el 2009, y se basa en una extracción extendida del terigión, seguido del trasplante conjuntival extendido, pero es una resección amplia. Se va a hacer una tenectomía, una remoción de la cápsula de Tenon bastante extensa, y generalmente es una cirugía pues más tardada. Hay que tomar el músculo también. Ahorita les voy a poner un video de cómo se tiene que realizar. Me voy a ir adelantando un poquito acá. Creo que no es. Ok. Bueno. Entonces, aquí lo importante de la técnica perfecta es saber que vamos a tener un defecto muy grande. Entonces, a la hora de tener un defecto muy grande, también tenemos que saber que vamos a tener que hacer un injerto bastante grande. Entonces, tenemos que ver que nuestra conjuntiva sea una conjuntiva viable para hacer esto. Igual se puede hacer con membrana amniótica, sí, pero pues también lo ideal es hacerlo con el autoinjerto siempre que se pueda. Vamos a hacer la misma técnica inicial, vamos a marcar la base de pterigión. Aquí estamos haciendo la remoción de la cabeza. Aquí lo están haciendo con tijeras. Les digo también, pues a mí me gusta más hacerlo con una técnica de arrancamiento, pero pues todas estas son buenas opciones. Aquí estamos haciendo la remoción de la cápsula de tenón, pero lo que vamos a hacer diferente es que aquí vamos a estar refiriendo el músculo. Y esto es porque vamos a hacer la resección de 10 milímetros. Bueno, 11 milímetros es lo que está descrito en la técnica. Y por eso es que tenemos que referenciar el músculo para poder limpiar toda esta base de fibulvar, pues, sin tener que dañar el músculo. Ahí vemos que es un área de 10 milímetros por 10 milímetros. Es un área bastante extensa. Y
vamos a tomar el injerto de la misma medida. Igual vamos a marcarlo. Aquí están infiltrando con lidocaína sí, bueno, su conjuntival, perdón. Y tomamos el autoinjerto igual como lo tomaríamos como cualquier otra técnica. Es importante que a la hora de que quitemos el autoinjerto, podamos llevarnos lo más que podamos de tejido cercano al limbo, ya que ahí vamos a tener pues la mayor población de células. Aquí estamos removiendo también toda la cápsula de telón que está, pues ahora sí que en exceso en esa zona. Bueno, ahí orientamos el injerto y lo llevamos acá a cubrir toda el área de defecto. Igual se puede dar suturas, pues lo ideal es poner los puntos episclerales en el limbo y ya después podemos dar nuestros puntos simples o un punto continuo o sellar con adhesivo tisular también. Aquí van a hacer una sutura con nylon continuo. Como vemos, todavía sigue referenciado el músculo y pues asegurarnos que todo el defecto puede estar bien afrontado. Que les digo que es lo más importante, que en estas técnicas pues tenemos que estar bien seguros de que no nos va a quedar un defecto que no podamos cubrir o que no podamos, o que quede retraído el injerto. Y la verdad es que es un resultado bastante bueno de esta cirugía. Como vemos, pues el defecto está completamente cubierto, está bien integrada el injerto y ahí está, se ve bastante bien ya con la resolución de la hemorragia subconjuntival. Y al primer mes pues ya súper bien integrado. Y el posquirúrgico del segundo mes, pues lo vemos que no tiene datos de recurrencia, el limbo está completamente libre. Entonces es una buena opción, pero sí es una cirugía un poco más extensa. No, no la hacemos de rutina, eso sí, acá nosotros no la hacemos de rutina, la verdad es que preferimos hacer una técnica de autoinjerto simple. Y generalmente cuando removemos bien, o sea, suficiente el tejido fibroso del borde de la conjuntiva, la tasa de recurrencia es muy baja. Y bueno, este es lo último que está descrito en el manejo de terigión, en los terigones de doble cabeza, que pues muchas veces tenemos la duda de cómo manejarlos y si debemos aplicar directamente una membrana amniótica, pues por el tamaño de los defectos que vamos a tener y que va a ser bilateral. Muchas veces decimos, bueno, pues ponemos membrana o ponemos un injerto en un lado y membrana en otro. Eh, o tomamos dos injertos grandes. Esta técnica que se describió es una técnica bastante reciente, se describió en 2017, y el objetivo es hacer un injerto que podamos dividir en dos sin tener la orientación del limbo con limbo. Ahorita lo explico un poquito más cuando vean el video, pero la verdad es que uno pensaría que a la hora de no tener la orientación de limbo con limbo, pues vamos a tener una recurrencia seguramente, pero la verdad es que las tasas de recurrencia de esta técnica son muy bajas, son del 2,5%. También aquí en APEC tenemos pacientes que estamos haciendo un seguimiento, igual de más o menos 2 años tenemos, que tenemos una tasa de recurrencia muy similar a esta, del 2 al 3%. En este estudio donde se describió, pues se utilizaron 87 ojos con un terigión primario bipolar y no se utilizaron ningún agente adyuvante, eso es importante también, solamente se utilizó la técnica de cubrir con el autoinjerto. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo se hace la técnica. Marcamos las dos bases de las terigiones, infiltramos igual con la lidocaína con epinefrina, hacemos el corte de la base del terigión y aquí sí van a ver cómo hacemos la técnica por arrancamiento. Disecamos todo el área que quede libre de tejido fibroso, vamos a quitar toda la tenón que esté enferma, hacemos el arrancamiento del terigión y de ambos terigiones. Después igual hacemos la regularización de la superficie con la fresa diamante. Aquí estamos, por ejemplo, en este caso que el defecto quedó muy grande, podemos afrontar un poco la conjuntiva siempre viendo que vaya a quedar viable, que esté libre, que no se quede muy traccionada. Podemos reducir un poco el tamaño del defecto, ya sea suturando o afrontando con el adhesivo. Medimos, aquí le voy a poner, se cambió, perdón. Le quería poner pausa para enseñarles cómo, un segundo.
cómo es la medición que hacemos. Aquí está. Un segundo. Ok, se midió el injerto ahí. Entonces estamos viendo aquí en la imagen que tenemos en el lado limbal tenemos 9 milímetros y 4 milímetros hacia nasal y hacia temporal tenemos 5 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es medir el injerto con los 9 milímetros, pero del limbo hacia el fornix. Y, perdón, de 9 milímetros, perdón, sí, bueno, ya me confundí, perdón, pero aquí lo que estamos haciendo es sumar las dos mediciones que hicimos del área, de la longitud horizontal de los defectos. Entonces, 5 milímetros más 4 milímetros nos dan 9 milímetros, que son lo que vamos a marcar del lado limbal. Y luego del lado del limbo a fornix es donde vamos a medir los 9 milímetros que estamos midiendo del defecto del lado limbal que se formaron en los dos lados de la conjuntiva. Y esto lo vamos a dividir en dos una vez que hagamos la disección del injerto, pues. Igual lo infiltramos con la lidocaína. Hacemos la liberación, quitamos la tenón de que es excesiva y dividimos en dos el injerto. Entonces, así sin girarlo, sin rotarlo, vamos a llevarlo orientado a cubrir el defecto de ambos lados. Y como vemos, el lado del limbo, de las células del limbo, pues va a quedar hacia abajo, no va a estar en contacto directo más que solo la esquina inferior con el limbo de la córnea. Entonces, aquí es lo que se teorizaba, así como de, bueno, tendría más recurrencia, pero lo que se ha descrito es que no. O sea, no, el hallazgo, digamos, de este estudio y de esta técnica es que la recurrencia ha sido igual que si se hace un autoinjerto con la orientación de limbo-limbo. Entonces, esto es una técnica pues bastante nueva, bastante efectiva y es la que utilizamos nosotros también de base para todos los religiones bipolares, siempre que se puede utilizar suficiente conjuntiva. Es lo que les comentaba, o sea, la recurrencia de este estudio lo que reportaban fue de 3,45 también y es muy similar a lo que hemos visto nosotros. Y pues ya hablando de las complicaciones postoperatorias, que esto puede ser para cualquier técnica, pues la recidiva, dependiendo de la técnica, puede ser muy variable. El astigmatismo, que es algo que tenemos que avisarle también al paciente que vamos a tener que corregir seguramente con alguna refracción o con algún lente de contacto, dependiendo de qué tanta invasión haya tenido el terigión. La posibilidad de leucomas residuales o formación de granulomas conjuntivales si tiene una inflamación más allá de lo esperado. Hemorragias subconjuntivales que resuelven solas. Los DELEN cuando tenemos alguna irregularidad de la superficie. Quistes de inclusión epitelial, que también es importante estar vigilando que no vayamos a tener como estas complicaciones, digamos, en la cirugía, o sea, cuando estemos realizándola. Retracción o necrosis del injerto, que eso también cuando son injertos muy pequeños o quedan muy traccionados, que no quedan bien en contacto con la base de la esclera, perdón, de la esclera, también pueden llegar a tener necrosis. La lisis corneal y escleral pues ya son más raros. Generalmente es cuando ya tuvieron una inflamación o por una cirugía bastante extensa, ulceraciones corneales o fibrosis subconjuntival y la formación de simbléfaron si llegáramos a tener alguna recidiva muy agresiva y generalmente es cuando ya están asociados a alguna otra alteración como son enfermedades inflamatorias, como pueden ser alguna conjuntivitis cicatrizal, como pemfigoides, que a veces debutan cuando son terigiones recidivantes. Y pues la prevención de la recurrencia, lo más importante es la educación del paciente, protección con gafas de filtro ultravioleta, sombreros, el pasar el menor tiempo posible bajo el sol, mejorar la superficie ocular favoreciendo que no tenga inflamación, que esté bien lubricado y siempre una buena técnica quirúrgica pues es también la base del éxito y la falta o la prevención de la recurrencia. Y no sé si tengan tiempo para que les hable de Pingüícula o ya si quieren pasar a preguntas, no sé cómo estén de tiempo. Sí, tenemos todo el tiempo, doctor. Perfecto. Así que excelente exposición. Así que si hay algo adicional, continúe, por favor. Gracias, claro que sí.
Esta parte lo puse porque pues también es algo que vamos a ver muy asociado al terigión y la etiología es prácticamente muy similar o es más bien la misma. Incluso la pingüécula pues en muchos casos predispone a la formación del terigión y va a ser el primer hallazgo que vamos a encontrar. Entonces la pingüécula pues deriva del latín pinguis, que significa grasa, y es por este aspecto conjuntival amarillento que que es típico de la pingüécula. Entonces vamos a tener este crecimiento conjuntival cerca del limbo. Histopatológicamente es similar al terigión, pero la diferencia es que va a respetar el limbo, no va a llegar a la córnea. Pero sí se considera que son tejidos precursores al desarrollo del terigión. Y la causa, igual, al igual que el terigión, pues va a ser por la activación de fibroblastos, generalmente por el daño actínico, es decir, por la exposición solar. Por ejemplo, lo podemos ver en este ojo que tiene un daño solar bastante extenso con esta melanosis, pues prácticamente de todo el limbo y toda la conjuntiva también vulvar. Vemos esta melanosis adquirida y pues vemos aquí su pingüécula asociada. Estos son los cortes histológicos. Este es el del terigión que les puse anteriormente. Y a la derecha tenemos el de la pingüécula. Entonces vemos que el estroma se ve muy similar. Tiene también esta degeneración elastótica. Es la misma alteración que vamos a encontrar en el terigión. Es la que se va a presentar en la pingüécula. Pero aquí la diferencia, pues algo que es muy, muy, muy típico que nos puede diferenciar entre uno y otro a simple vista, es la presencia de los vasos. Estos vasos que encontramos abundantes aquí en el corte del terigión, si vemos en la pingüécula, vemos algunos vasos, pero a lo mejor más superficiales por debajo del epitelio, y prácticamente todo este estroma deshilachado está prácticamente libre de los vasos. O sea, sí podemos encontrar, pero sí son mucho menos, o menos, ajá, o sea, menos densidad de vasos que en el terigión, pero la alteración al tejido es la misma. La prevalencia es dependiendo de las series y dependiendo de la localización, se reporta desde el 22,5 hasta el 97% y también aumenta con la edad. Va a estar asociado con la exposición también a la radiación ultravioleta. Va a ser más frecuente en edades avanzadas, sexo masculino, pacientes que tengan antecedente de tabaquismo o alcoholismo y la presencia de conjuntivo chalasis, que también nos va a estar favoreciendo que tengamos una irritación continua de la superficie. Y pues, por ejemplo, vemos este que no está asociado con una melanosis, pero pues es también como este aspecto típico sobrelevado, blanco amarillento, en la conjuntiva, ya sea nasal o temporal. Se describe como una lesión amarillenta grisácea elevada, también en interpalpebral, y es más frecuente encontrarla también en nasal que en temporal, al igual que el terigión. Puede estar asociado a formación de Dehlen en estos adelgazamientos corneales por la irregularidad de la superficie y la mala distribución de la lágrima. Y generalmente no va a afectar la visión, pero sí puede llegar a tener síntomas de superficie, desde hiperemia, sensación de cuerpo extraño, irritación con estos cuadros de pingüoculitis que van a estar asociados a sequedad ocular, inflamación, enrojecimiento del área donde está la pingüécula y, y todo esto también pues, requiere un tratamiento de superficie. Pues, igual los factores de riesgo, las latitudes del 40%, perdón, de 40 grados norte o sur del Ecuador son igual que el terigión, lo que está descrito que es más frecuente encontrarlo. También por las exposiciones laborales de más de 5 horas en labores agropecuarias, lugares de residencia con mayor exposición al sol y lo que les comentaba también. Aquí sí está descrito también en algunas series que es mayor en piel clara, pero también esto depende mucho de dónde estemos tomando en cuenta el reporte. Y aquí en el aspecto que vemos también en el OCT del segmento anterior, que es también lo que les comentaba con el terigión, pues vemos que es un epitelio que se continúa desde la córnea hasta la conjuntiva, que es completamente conservado, incluso puede estar aquí adelgazado, como se alcanza a ver aquí por debajo, por encima de la pingüécula, pero vemos que toda la lesión pues está por debajo del epitelio, no tiene una hiperreflectividad abrupta, tan densa, sino que nada más es como este cambio por debajo del epitelio y respeta la córnea. Y los diagnósticos diferenciales, pues siempre el terigión pues es uno de los diagnósticos más comunes que tenemos que descartar. Cuerpos extraños conjuntivales, flicténulas, escleritis nodular, o sea, prácticamente los mismos del terigión.
Dermoides limbales también, cuando lo vemos en pacientes pediátricos, por ejemplo, también es importante hacer la diferencia. En algunos melanomas que pueden llegar a presentarse con esta característica cuando son amelánicos, también pueden confundirse. Quistes de inclusión epitelial, neoplasias de superficie ocular y los nevos conjuntivales. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con las neoplasias, pues va a ser la misma que vamos a hacer con el terigión, o sea, lo podemos hacer con el estudio histopatológico o con el OCT de segmento anterior. Y el tratamiento, pues generalmente no requieren tratamiento a menos de que tengamos alguna inflamación activa que provoque incomodidad. Se pueden utilizar antiinflamatorios tópicos, ya sean AINES de corta duración o incluso algún esteroide de superficie como es el oteprednol o la prednisolona. Lágrimas artificiales también son la base del tratamiento y como medida profiláctica también el no estar expuestos a la luz ultravioleta. Ahora, ¿cuándo quitarlo? Pues la verdad es que los pingüéculas rara vez son motivo de quitarlos, a menos de que tengamos alguna sospecha de que sea alguna otra lesión o tengamos o sea, que el paciente nos lo solicite por razón estética, tenga síntomas persistentes de pingüeculitis o que interfiera con el uso de lente de contacto. En todos estos sí estaría pues ya más indicado el retirar la pingüécula, siempre con su estudio de patología, que lo lleve después de retirarla. Se describe también la fotocoagulación con láser argón, con estos parámetros de 200 micras de spot, duración de 100 milisegundos y de 300 a 360 miliwatts de poder. La verdad es que aquí yo no tengo esta experiencia utilizando la fotocoagulación. De lo que he leído, sí hay buenos resultados. Y a veces no llega a desaparecer como completamente la lesión, pero sí mejora la estética y los síntomas del paciente. Entonces también es algo que podemos utilizar. La verdad es que yo no tengo como tal experiencia con este tratamiento, pero sí es algo que está escrito y sí es algo que se ha descrito también eficaz. Y pues lo que les comentaba, generalmente se utiliza ya este tratamiento para control de extensión y profundidad y reducir defectos conjuntivales cuando no queremos hacer como una incisión en esa zona. Y son las opciones que tenemos para tratamiento y generalmente son nada más para observarse y dar tratamiento sintomático. Y pues prácticamente eso es lo que les tengo de manejo de terigión y pingüécula. No sé si tengan alguna duda, algo que les pueda aclarar. Sí, Gracias, Roberto. Gracias. Excelente revisión, excelente clase. Doctor Silva, adelante, todo suyo. sí, doctor Pacheco, ¿cuánta razón tenía usted cuando me decía tenemos gente muy preparada en la PEC y hoy podemos constatar con satisfacción y en beneficio de nosotros esta mañana, porque el doctor Roberto García nos ha dado una conferencia magistral sobre esta patología tan frecuente en nuestro país. Así que un agradecimiento especial, estimado Jorge, y al doctor Roberto García, repetirle que ha sido brillante su exposición, amena, amplia, completa, y estamos muy felices por eso. Así que vamos a darle tiempo, si es que no es un abuso de confianza para el doctor Roberto García, para que nos conteste algunas preguntas de los residentes y fellows que tenemos acá. Sí, adelante. Muy Muchas bien. gracias, gracias. El libre 2. Hola. Hola, doctor Roberto, buenos días. Soy Manuel Lama, soy médico residente segundo año de la Clínica La Luz. Para Buenos agradecer días. tu exposición que nos ha brindado esta mañana. Sí, tenía una pequeña pregunta respecto leí sobre un artículo, pero no me quedó muy claro, sobre el gen P53 y el control que tiene en la apoptosis. ¿Hay algún tratamiento o algún modulador actualmente que se esté usando para atacar por ahí el tenismo o para prevenirlo o tratarlo en etapas tempranas? Si escuché bien, me estabas preguntando del GMP53, o sea, como alguna terapia encaminada directamente hacia Modulador. este. Sí, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Pues no como tal,
o sea, de lo que está descrito ahora, o sea, como para, me imagino que hablas como para prevención o tratamiento temprano, ¿no? Sí. Ajá. No, no como tal, o al menos no que yo conozca, la verdad, algo específicamente contra esta, o alguna terapia génica, pues, que se esté desarrollando específicamente contra P53, pero sí es algo que es importante también abordar, o sea, saber que sí es algo que también puede diferenciarnos también de otros tipos de lesiones, ya que también se expresa en algunos, o hay mutaciones, pues, o sea, que están asociadas, por ejemplo, a las neoplasias de superficie ocular. Entonces, como tal, no que yo tenga algún conocimiento, pues, o sea, de terapia específicamente encaminada hacia esto, pero sí creo que es algo que podría, a lo mejor ser un área de oportunidad para la investigación. Gracias, doctor. Sí, gracias, gracias. Buenos días, doctor Sánchez. Soy el doctor Richard Lozano, residente de primer año de la Clínica La Luz. Bueno, mi Mucho gusto. consulta, y más que todo quisiera una recomendación en base a su experiencia. Con respecto al manejo de los pterígeos, quería saber si es recomendable el uso de corticoides previo al tratamiento quirúrgico y en el tratamiento postquirúrgico, bajo su experiencia, ¿cuál de todos los corticoides es el que usted más usa o cuál recomienda? Sí, la verdad es que sí, o sea, los esteroides tópicos, o sea, el acetato de prednisolona es lo que más nos controla la inflamación prequirúrgica y posquirúrgica. Un terigión que llega inflamado a la cirugía es un terigión que prácticamente está destinado a recidivar si no está bien controlada toda la superficie. Entonces, siempre es importante abordar todo. O sea, desde si tiene blefaritis, si tiene un ojo seco. Y parte de esto también es, si vemos que el terigión está inflamado antes de la cirugía, podemos abordarlo con confianza, o sea, con algún esteroide de superficie o con el acetato de prednisolona también, o sea, si lo dejamos en un a corto plazo. Pero ya postquirúrgico, la verdad es que la utilización del acetato de prednisolona lo podemos llevar, como les decía, generalmente hasta durante el primer mes. A mí me gusta utilizarlo cada 4 horas, dejarlo durante el primer mes, mientras, obviamente vigilando la presión intraocular, viendo que no sea un paciente hiperreactor, que tolere bien el medicamento. Eh, Porque entre mejor, o sea, mejor controlemos la cicatrización y la inflamación durante este primer mes, vamos a también tener menor riesgo de la recidiva. Entonces, si podemos utilizarlo a la frecuencia que deseemos, o sea, les digo, por ejemplo, a mí me gusta utilizarlo cada 4 horas durante el primer mes, si lo tolera, y ya después empezar la reducción semanal o bisemanal del esteroide. A mí me gusta dejarlo así cada 4 horas durante el primer mes y después ya empezar a bajar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12, cada 24 en las siguientes 4 semanas y ya suspenderlo. Pero sí, creo que es la base del tratamiento también, es como lo más importante también para estar controlando la cicatrización y la inflamación. Entonces, completamente sí utilizarlo, pues ahora sí que a veces nos da mucho miedo utilizar un esteroide durante tanto tiempo y siempre lo tenemos que hacer con todo el cuidado que lo requiera, pero sí, sí lo considero como la base del tratamiento, la verdad. Fíjate que voy a ampliar un poco esta respuesta en base a lo que, en base a lo que yo hago. Hay ocasiones que si los pterigiones llegan súper inflamados, perdón, y tenemos que usar esteroides por periodos prolongados. Entonces, a mí me gusta también mucho usar esto que llamamos a veces esteroide de superficie, que es Ujú. el loteprednol, que es el nombre comercial que tenemos en el Loterex, que se ha visto que tiene mucho menos potencia en cuanto a elevar menos posibilidad, perdón, no potencia, menos posibilidad Exacto. de elevar la presión intraocular y podemos usarlo por tiempos más prolongados. Entonces, a mí, cuando voy a usarlo por tiempos más prolongados, a lo mejor pudiera, sí, yo siempre, igual que Roberto, siempre inicio con acetato de prednisolona, pero hay ocasiones que los pterigiones, no sé, de inicio llegan a ser muy muy inflamados, y tanto para el postquirúrgico a veces forman pequeños granulomas, o sea, se inflaman Exacto. de más, y entonces tenemos que usar esteroides por periodos más prolongados, entonces yo cambio a lo mejor ahí a prednisolona. Y una cosa que también yo hago, en general también me ha ido bien cuando veo que están empezando a recidivar los pterigiones,
les inyecto subconjuntival el antiangiogénico, pero lo combino con un poco de esteroide también subconjuntival. Entonces, con eso también hago que el proceso desinflame un poco, además de buscar el efecto antiangiogénico, ¿no? Entonces, cuando veo que va a empezar a recidivar, hago eso. O cuando tengo un terigión que, como dice Roberto, está muy inflamado y lo quiero operar, pues busco Ujú. como prepararlo antes de entrar a cirugía, poniéndole un poco igual de esteroides subconjuntival junto con el antiangiogénico, no para retraerlo, sino para, vamos a decirlo de alguna manera vulgar, como para secar el proceso inflamatorio, Exacto. entonces entro a cirugía, ¿no? Sí, exactamente. Muy Sí, bien. completamente de acuerdo. ¿Alguien más? Días, doctor. Soy la doctora Lili Viela, residente de tercer año. Quisiera saber, en los terigios residuados, ¿al cuánto tiempo espera usted para operarlos? ¿En qué tiempo nos recomendaría? Y si inicia en el mismo primer mes, a las 2 semanas, la ciclosporina, o prefiere esperar al primer mes, o qué nos recomendaría. Mira, la verdad es que la ciclosporina eh, cada vez la he empleado menos ahorita en el manejo de los pterigiones por el tiempo que tarda en empezar a actuar. O sea, no lo descarto pues porque si lo iniciamos, o sea, la iniciaría cuando tenemos a lo mejor los primeros datos de recurrencia para que digamos que empiece a hacer su efecto pues lo antes posible, pero siempre cubriéndolo con el esteroide. Pero no es algo que utilice ya tan de o sea, tan de base, pues, o sea, sí es una buena opción y sí la considero, o sea, útil, pero la verdad es que en el tiempo que empieza a hacer su efecto, muchas veces ya hasta se nos pasó la ventana y el tejido ya recidió. Entonces, si lo vamos a empezar a usar, sí la utilizaría lo antes posible, a lo mejor desde que tengamos los primeros datos de recurrencia, pero ahora ya prefiero, la verdad es que si de una vez lo estoy viendo y tengo el 5-fluoracilo, por ejemplo, para ponerlo subconjuntival, me prefiero ya esta opción del 5-fluoracilo y tiene un efecto mucho más rápido, más efectivo también a corto plazo. Entonces, sí, esa sería mi recomendación. O sea, si se va a usar, a lo mejor sí empezarlo, pero lo antes posible desde los primeros datos. De acuerdo, sí, su tiempo de inicio, recuerden, son de 6 a 8 semanas. Entonces, como bien dice Roberto, Ujú. a lo mejor ven que empieza a recidivar, le empiezas a poner el medicamento y cuando pasan las 8 semanas ya recidivó. Entonces, de Exacto. acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Perfecto. Doctor ¿Algún otro Roberto, comentario? soy el doctor Carlos Ortega, fellowship de segmento. Quería hacerle una pregunta en cuanto a saber si ustedes tienen alguna experiencia en cuanto al uso de mitomicina C al 0.02% o al 0.02, al 0.04% en gotas en tratamiento postoperatorio. Hay algunos artículos que hablan sobre que se puede usar como un coadyuvante en los peritos que tienen alta posibilidad de recidiva, principalmente en pacientes jóvenes, pero quisiera saber si es que tiene alguna experiencia o lo han usado alguna vez. Sí, la verdad es que como tal yo no tengo la experiencia porque la verdad es que sí, los reportes sí han sido de mucho más efectos adversos así con el uso tópico en formulación de gotas. Y creo que hay otras opciones más seguras. Les digo, o sea, la verdad es que ahorita yo lo que más estamos usando acá en el hospital pues es el 5-fluoracilo desde los primeros datos de recurrencia. Pero como tal, no, la verdad es que no, las gotas de mitomicina no, porque sí, los efectos adversos sí son mucho más frecuentes y a veces pues más graves de lo que queremos, entonces sí, no es algo que tenga experiencia, la verdad. Y concuerdo, a mí también me ha tocado, cuando estuve desde becario, Ujú, era muy común que se usara la mitomicina transquirúrgica. Después, ya tiempo después de que terminé, se empezó a hacer un protocolo ahí en APEC también con gotas, que el protocolo era muy, como era un protocolo, era muy controlado en cuanto a la notificación, se seguía al paciente muy de cerca y demás, y ahí no vimos tanto que hubiera complicaciones, probablemente porque era un protocolo muy controlado, pero sí me ujú. tocó a mí como becario ver cuando se usa la mitomicina trans, algunas escleromalasias importantes. Entonces, igual yo no uso mitomicina para nada personalmente. Yo sé que muchos colegas por fuera lo hacen, usan mitomicina tanto trans como en gotas. A mí no me gusta porque a mí me ha tocado ver las complicaciones de ese uso. Entonces, yo prefiero mejor usar, como bien te dice Roberto, igual 5-FU. Yo uso mucho antiangiogénicos, usar hasta esteroides subconjuntivales, pero mitomicina yo casi no uso, esa es la verdad. Sí, sí, de acuerdo.
¿Alguien más? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Elena Arcaya, fellow del segmento anterior. Sí, yo también tenía una consulta sobre el tratamiento del terigene recidivante. Eh, Ha mencionado que utilizaba 5-fluoracilo subconjuntival, pero también triamcinolona o algún otro corticoide subconjuntival que se utilizaba en el tratamiento de este tipo de casos. ¿Tienen alguna experiencia? Sí, la verdad es que algo que hemos, perdón, la pregunta era antes de la cirugía o después de la cirugía. Después de la cirugía, doctor. Ah, ok. No, de rutina no lo utilizamos tampoco el esteroide subconjuntival, a menos de que sí esté más inflamado. Generalmente lo estamos manejando. Bueno, a mí me gusta manejarlo con el tratamiento tópico con gotas, pero sí veo que ya es una región que sí está muy inflamado y no sé, lleva una semana con el esteroide y se ve, o sea, todo así sobrelevado, muy hiperémico. Sí, o sea, sí puedo ya considerar poner el esteroide subconjuntival, pero como tal de rutina no. Algo que sí, de repente con pacientes, sobre todo que tienen muchas cirugías ya previas, nos llegan de repente pacientes que traen, que ya les hicieron 4 cirugías antes y vienen por su quinta. Y obviamente sabemos que es un paciente que va a tener una fibrosis muy importante por debajo cuando quitemos el terigión. Iniciar con las inyecciones subconjuntivales de cinclofluoracilo unas 3 semanas antes, poner unas 3 dosis y que llegue a la cirugía. Y sí nos ha ayudado mucho para tener un poco mejor el manejo de este tejido fibroso. Sí ayuda a mejorar un poco más el manejo de este tejido y poder quitarlo con mayor facilidad. Eso sí lo recomiendo, pero como tal de rutina, el esteroide subconjuntival postquirúrgico no, a menos de que esté, o sea, de que sí esté muy inflamado y que sí lo requiera. Ujú. Yo creo que mi estimado Jorge y doctor García, vamos a terminar acá para no comprometer más el tiempo que seguramente estará copado esta mañana. Doctor Pacheco, muchas gracias. Doctor García, felicitaciones. Ha hecho usted una magnífica presentación, extraordinariamente presentado y comunicado y contenido completamente escrito. Muchas gracias por su tiempo. Más bien quería pedirle a Jorge que nos pase su contacto, su correo, para poder comunicarnos con usted. Nosotros tenemos un libro dorado de la Clínica La Luz, donde están todos nuestros amigos de México que nos ayudan y que mantenemos una amistad. Así que, Jorge, muchas gracias. Doctor Silva, gracias a ustedes. Les comento entonces ya que la próxima semana vamos a ver algo de imagenología en patología de superficie ocular y la que sigue, que sería la última semana de las sesiones que vamos a tener, vamos a ver algo de NESO, que también la becaria, la fellow de superficie nos va a dar. También hemos tenido una muy buena sesión. Platicaba justo ayer con Roberto cuando estábamos platicando de este tema. Roberto ya hizo el fellow en superficie y quiero aquí presente todos felicitarlo porque ya ha sido para ser aceptado para ser una fellow de córnea refractiva el próximo año en nuestro hospital. Entonces, Gracias, gracias. te felicito. Y platicábamos Roberto y yo ayer también justamente de a lo mejor en algún momento poder buscar algunas rotaciones con nuestros amigos allá en Perú, de que los becarios de segmento, perdón, de córnea pudieran ir un tiempecillo por allá a la Clínica de la Luz a Perú, a ver, a buscar algunas rotaciones, sería interesante para las dos instituciones. Entonces ya luego, con calma, cuando ya Roberto entre, que será en marzo, hablaremos con la jefa de servicio, yo mediaré ahí a ver si podemos hacer algo y a ver si podemos en un futuro, doctor Silva, hacer una colaboración entre ustedes. También me han ofrecido de una clínica en Paraguay, que los fellows de córnea de APEC pudieran ir a hacer una rotación por allá. Entonces parece que vienen cosas interesantes el próximo año y a Roberto le van a tocar afortunadamente. No, pues Muchas gracias. Jorge, la Clínica La Luz siempre estará abierto para nuestros amigos de la PEC, así que es cuestión de coordinar y haremos todos los esfuerzos para crear un ambiente académico, un ambiente amical. Acá tenemos un tequila peruano que también es muy bueno. Todo va a ir bien para mantener y seguir construyendo una relación amistosa que está funcionando hasta ahora, gracias a ti, Jorge. Así que muchas gracias. Saludos.
Abrazo para los Gracias dos. a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Roberto. Gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la oportunidad. Bueno, realmente una presentación extraordinariamente buena. Los amigos de México que nos están apoyando, hay que aprovecharlos al máximo porque son presentaciones, la verdad, con una revisión amplia y dicho de su propia experiencia. Creo que es el valor, porque uno puede hacer una revisión amplia, pero solamente teórico. Pero Roberto ha presentado sus casos, ella está terminando su fellow de superficie ocular para hacer corner y realmente una excelente presentación. Espero que hayan tomado fotos, videos, todo, especialmente los residentes y fellows también, porque la cirugía de pterygium o el manejo de un paciente con pterygium significa un ingreso importante para los médicos. Así que yo creo que hemos hecho bien de ampliar un día más, tomando el miércoles, para hacer superficie ocular. Después de este capítulo de superficie ocular vendrá el capítulo de córnea, clínica quirúrgica. Y después vendrá el capítulo de cirugía refractiva. Así que, excelente presentación. Yo creo que esta mañana ha sido muy buena. Seguramente el doctor Lama complementará con sus altos estudios de pterygium la próxima semana. Así que gracias a los profesores, a los residentes, a los fellows por estar acá esta mañana.